Una vez que ya obtenemos todos estos datos, podemos hacer el mismo procedimiento, pero ahora para el fluido que recorre la coraza. Entonces, nuevamente encontramos la velocidad del fluido que recorre la coraza. En este caso va a ser de 1,537 metros por segundo. Una vez conocemos la velocidad, pasamos a encontrar el número de Reynolds para determinar si se trata de un flujo laminar o un flujo turbulento. Como se trata de un flujo turbulento, podemos utilizar la misma ecuación que ya habíamos utilizado anteriormente para el factor de fricción. Una vez determinamos el factor de fricción, procedemos a encontrar el Prandtl utilizando la tabla A9 del libro Janus-Sengel, Transferencia de calor. Cabe mencionar que primero la temperatura absoluta mínima la pasamos a una temperatura relativa en grados Celsius. Una vez que conocemos el Prandtl y el Reynolds, podemos utilizar la ecuación de Nusselt para encontrar el número de Nusselt. Una vez determinamos el número de Nusselt, ya pasamos a despejar el coeficiente de transferencia por convección para el fluido que recorre la coraza. De esta manera, reemplazando todos los valores, donde K sub S va a ser el coeficiente de conductividad térmica para el fluido que recorre la coraza, de IT-S va a ser el diámetro interno de la coraza y DOT va a ser el diámetro externo de la tubería. Reemplazando todos estos valores, vamos a encontrar que el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido que recorre la coraza es de 5.848,74 vatios por metro cuadrado por Kelvin. Una vez conocemos estos datos, utilizamos la ecuación de resistencia térmica para un intercambiador de tubos y corazas, la cual está descrita de la siguiente manera, donde K sub SS va a ser el coeficiente de conductividad, donde K sub SS va a ser el coeficiente de conductividad térmica del material que esté hecho el intercambiador. En este caso, el intercambiador de calor de tubos y corazas está hecho de acero inoxidable 321, por lo cual buscamos el valor en las tablas y vemos que es un valor de 15,1. Reemplazando todos los valores, vamos a encontrar que la resistencia térmica del intercambiador de tubos y coraza es de 0,00817 Kelvin watts. Una vez conocemos esto, podemos utilizar la siguiente ecuación de resistencia térmica, que nos va a decir que el coeficiente total de transferencia de calor es igual a 1 entre la resistencia térmica por el área superficial. Reemplazando estos datos que ya conocemos, vamos a encontrar que el coeficiente total de transferencia de calor es de 2.660,8 vatios por metro cuadrado por Kelvin. De esta manera, ya conocemos todos los valores para encontrar el número NTU. Reemplazando los valores, vamos a encontrar que el número NTU es de 0,146. Una vez tenemos el número NTU, pasamos a determinar el radio de capacidad calorífica, que no es más que la razón entre la capacidad calorífica mínima y la capacidad calorífica máxima. Una vez tenemos el radio de capacidad calorífica, que es de 0,25, procedemos a encontrar la eficiencia del intercambiador de calor para un flujo paralelo, el cual está escrito por la siguiente ecuación. 1 menos Euler elevado a el número NTU, factor de 1, el radio de capacidad calorífica. Todo esto dividido entre 1 más el radio de capacidad calorífica. Reemplazando los valores, encontramos que la eficiencia del intercambiador de calor de tubos y corazas para un flujo paralelo es de 0,1306. Llevándolo a porcentaje, encontramos que la eficiencia teórica del intercambiador de calor de coraza y tubo es de 13,06%. Todo esto
es de manera teórica. Si queremos encontrar la manera práctica, como antes mencionaba, va a ser utilizando el complemento de SolidWorks Flow Simulation. Una vez hacemos la simulación, obtenemos los siguientes resultados, donde en la gráfica de la derecha encontramos cuál va a ser la distribución de temperatura para el fluido que recorre la tubería, mientras que en el gráfico de la derecha vamos a observar cuál es la distribución de temperatura que va a tener el fluido que recorre la coraza. Una vez tenemos todos los resultados arrojados por Flow Simulation, podemos calcular la eficiencia del intercambiador de calor, la cual está escrita por la siguiente ecuación. La temperatura máxima en la entrada menos la temperatura máxima en la salida entre la temperatura máxima en la entrada menos la temperatura mínima en la entrada. Reemplazando estos valores encontramos que la eficiencia utilizando Flow Simulation es de 0,129, es decir, de un porcentaje de 12,9%. Haciendo un cálculo del error tanto para el método teórico como para la simulación, encontramos que el error es de apenas el 1,23%, lo cual nos da un margen de aceptación muy alto. Lo que vemos es que tanto para el método teórico como para la simulación los valores son muy similares, por lo cual es confiable utilizar ambos métodos. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos con este proyecto? Observamos que con este intercambiador de calor de coraza y tubos, el cual cuenta con una sola tubería, la eficiencia va a ser de aproximadamente el 13%. Si se quiere mejorar la eficiencia de estos intercambiadores, hay varias opciones a tomar en cuenta. Se puede aumentar la longitud de la tubería, de tubos, de tal manera que se crea un banco de tubos, el cual puede tener distintas configuraciones. Otra manera de aumentar este valor es haciendo que los flujos vayan en direcciones contrarias, es decir, a contraflujo. También se puede aumentar el número de pasos. Por último, se puede apreciar que funciona como calentador de agua, debido a que aumenta en un 13% la temperatura del fluido, lo cual es lo suficiente para decir que al ingresar agua fría podrá salir agua cálida. Si el cliente quiere aumentar aún más la temperatura del agua, puede utilizar cualquiera de los métodos antes mencionados. Muchísimas gracias.